Bueno chicos, hola, les voy a, les voy a mandar o tratar de explicar la clase que corresponde a esta semana. Sería la clase número 7. Les pido disculpas por el retraso en enviársela, porque bueno, ayer tuve que asistir a una de las cosas más feas de mi vida, que es enterrar a un amigo mío de la infancia, de los 10 años. ¿Sí? Por esa razón, y tratando de concentrarme como puedo, voy a pasar a explicarles la clase siguiente, que es de hemaglutinación, y vamos a tratar de ver algunos casos y tratar de analizar un poco la enfermedad de Chagas, ¿sí? En cuanto al análisis se refiere, ¿no? Entonces, pasando a eso, vamos a subir el PowerPoint y bueno, vamos a ver qué sale. A ver. Chicos, entonces vamos a ir con los métodos inmunoanalíticos que eran de aglutinación. ¿Se acuerdan que habían métodos los cuales la aglutinación se producía mediante antígenos que eran solubles y eran capaces de aglutinar, y antígenos que de por sí no podían aglutinar por sí mismos, entonces necesitaban soportes? Algunas veces utilizábamos látex y otras veces utilizábamos, por ejemplo, un glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es un antígeno soluble al que le adosamos, ¿sí?, por artefactos técnicos, unos antígenos que eran solubles, de tal manera que ahora el nuevo antígeno ya no tiene el diámetro, el peso específico de los redonditos azules, sino tiene de todo este conjunto. Por lo tanto, no va a unirse solamente a una inmunoglobulina, sino que es capaz de unirse a varias y así formar un inmunocomplejo que sea capaz de tener un peso suficiente para aglutinar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la aplicación en este caso? La de medir anticuerpos, ¿sí?, con antígenos solubles. Entonces, esto para que ustedes tengan idea de cómo se hace, cómo se fijan, ¿sí?, los antígenos al soporte, en este caso un glóbulo rojo. Se hace mediante uniones no covalentes, ¿sí?, y fijación por mezcla directa o previo acondicionamiento de la superficie. Los hidratos de carbono se fijan directamente, de por sí. Las proteínas se fijan haciéndole un previo tratamiento a la superficie del glóbulo rojo con ácido tánico y otras sustancias. Luego se le adosa el antígeno y así pueden adosarse a la superficie. Los aptenos, ¿se acuerdan que eran antígenos muy chiquititos que no tenían peso por sí mismos? Y los antígenos que eran inmunógenos de por sí eran casi siempre proteínas. Entonces los aptenos se unen, en algunos casos, residuos de lisina, usando como reactivo dinitrofluorobenceno, y la conservación prolongada requiere que sean formalizados los eritrocitos, es decir, que estén en medio de formol. ¿Estamos? Esto para que ustedes sepan, para que tengan noción de cómo hacen los locos estos que inventaron el método, o los que realmente están trabajando en esto, cómo hacen para fijar a los hematíes determinados antígenos, ¿sí? Es casi un dato de color para ustedes, quédense tranquilo que no le voy a preguntar tampoco, sino que es para que ustedes sepan. A ver, siguiendo entonces, un ejemplo de hemaglutinación directa, ¿se acuerdan? Era el test de Coombs, el test de Coombs directo, en el cual nosotros íbamos a detectar antígenos que ya estaban fijados a ese soporte que naturalmente, esto se hacía naturalmente, eran unas inmunoglobulinas incompletas, ¿sí?, que se pegaban a la membrana del glóbulo rojo y eran capaces de reaccionar con un reactivo de Coombs o una antiglobulina, es decir, un anticuerpo anticuerpo sería. ¿Estamos? Entonces se unían y formaban el complejo, y esa era una reacción de tipo directa, es decir, en la cual se utiliza directamente el antígeno. De otra manera, para el test de Coombs,
también podíamos hacerlo de forma indirecta. Entonces, si recuerdan ustedes, acá lo que hacíamos era, primero, era incubar el suero del paciente para ver si tenía estos anticuerpos incompletos con un panel de glóbulos rojos que me traía el kit del reactivo. Se iba a formar el inmunocomplejo, primero, es decir, se iban a pegar las inmunoglobulinas incompletas sobre la superficie del glóbulo rojo y a partir de ahí lo que iba a aplicar en un segundo paso era un método directo. Le aplicaba el reactivo de Kunz, la antiglobulina, y volvíamos al primer paso, es decir, a un estilo de hemaglutinación directa. Entonces, también existe un tipo de determinación que se llama inhibición de la hemaglutinación. Es una variante más de este tipo de técnicas. ¿Y en qué consiste? En la inhibición de la aglutinación, en la que posibles anticuerpos existentes en la muestra problema son neutralizados previamente. Entonces, la lectura que en el caso anterior era positiva era la presencia de aglutinación, ¿sí? Perdón, sí, la presencia de aglutinación, y en este caso la reacción positiva no va a ser la presencia de aglutinación, sino más bien lo contrario, la presencia de un botón, es decir, un depósito puntual de todos los componentes de esa solución, y una reacción negativa, la aparición de un velo, o por lo tanto la suspensión de todos estos componentes que forman esta reacción. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza en el diagnóstico de algunos microorganismos, como por ejemplo el virus de la rubéola, que son capaces de aglutinar directamente glóbulos rojos. Entonces, si yo estoy teniendo virus de la rubéola dando vueltas por mi sangre, enfrento a glóbulos rojos y tienen la capacidad de poder aglutinarlos directamente. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Entonces, si en el suero del enfermo también existen anticuerpos, yo lo que puedo hacer es poner glóbulos rojos, poner el suero del individuo y poner después el virus de la rubéola. Entonces, ¿qué pasa? Si una vez que se enfrentan, el virus de la rubéola, cuando quiera unirse al glóbulo rojo, previamente será captado por por el anticuerpo específico para él, que estará en el suero del paciente. Por lo tanto, no se producirá una reacción visible de depósito o de aglutinación de los glóbulos rojos. Por lo tanto, si el suero del paciente tiene anticuerpos específicos para ese virus, los capturará y no se formará la aglutinación, lo cual significa que estamos en presencia de una reacción de tipo positiva. El contrario, ¿cuál será? Que el individuo no tenga anticuerpos específicos, de tal manera que todos los virus de la rubéola que estén en mi solución se van a unir a los glóbulos rojos, se va a producir aglutinación, pero en ese caso es una reacción negativa para demostrar la existencia de anticuerpos contra el virus de la rubéola. ¿Se entiende? Bueno, cualquier cosa me consultan después. Ahora, entonces, a ver, perdón. ¿Qué tipo de aplicaciones tiene entonces? Desde grupo sanguíneo, ¿sí? Todo lo que utilice soporte de glóbulos rojos pasa a ser también formar parte de una hemaglutinación. Es decir, que tenga soporte de glóbulos rojos y que se vea una aglutinación, lógicamente. Se llamará hemaglutinación. Sangre y aglutinación. Ya está. Entonces, se puede ocupar para desde detectar la presencia de determinados grupos sanguíneos o infecciones bacterianas o parasitarias, como el caso del Chagas o toxoplasmosis. ¿Por qué se utilizan muchos? Porque son técnicas fáciles de llevar a cabo. ¿Cuál es la contra que tienen? Que son cualitativas y semi-cuantitativas. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizarla para ver si el individuo tiene o no tiene. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si tiene, probablemente tenga que enfrentar con otra técnica diferente, y si me da positivo, entonces puedo decir que tiene. Pero si me dice que no tiene, ya no tiene, ¿sí? Porque tiene una sensibilidad muy alta este tipo de determinación. ¿Qué tipo de precauciones hay que tener? La presencia de anticuerpos que se denominan heterófilos. ¿Qué son?
son anticuerpos de tipo IgM que pueden aglutinar hematíes de otras especies de mamíferos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy utilizando, por ejemplo, glóbulos rojos de carnero, entonces a lo mejor yo tengo anticuerpos heterófilos y cuando enfrenten mi suero con ese panel de glóbulos rojos, pueden llegar a ser capaces de aglutinarlos de forma directa. Por lo tanto, si estoy buscando que haya aglutinación, que haya hemaglutinación, se producirá directamente sin que el suero del paciente realmente tenga lo que yo estoy buscando, sino que lo que me está aglutinando son los anticuerpos de tipo IgM o heterófilos, ¿sí? Por lo cual, en determinadas técnicas hay que eliminarlos o en determinadas sospechas que uno tenga cuando aplica alguna técnica. Entonces, vamos ahora al diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Creo que ustedes tienen alguna noción de lo que es la enfermedad de Chagas o enfermedad de Chagas-Massa, ¿sí? Es una enfermedad que está producida generalmente en ambientes rurales, que se produce, mejor dicho, en ambientes rurales, ¿sí? Está provocado por generalmente, eh, sí, en nuestro caso, es por la vinchuca, ¿sí? Se la conoce así, que es el Triatoma infestans. Es como sí, creo que ustedes lo conocen, que es como una especie de cucaracha de luz, ¿sí? Pero que puede albergar en su interior los tripanosomas. Entonces, el tripanosoma cruzi fundamentalmente. En la parte de Brasil no es el causante, el agente causante no es de la picadura, no suele ser el Triatoma infestans, sino más bien otro pariente de este bicho que nosotros tenemos acá, que es el Rodenoid prolixus, ¿sí? Y otras variedades. Ahora, en cuanto al diagnóstico de Chagas, nosotros podemos tener, bueno, el signo clínico que tiene se llama el signo de Romaña-Massa, que generalmente pica en los párpados, entonces generalmente aparece un chiquito que se fue a dormir, al otro día aparece con el ojo inflado, ¿sí? Con el párpado edematizado, y entonces ahí ¿qué tendríamos que hacer? Tratar de buscar el parásito directamente, porque estaríamos frente a la etapa aguda o la fase aguda en el cual se produjo la introducción de este parásito. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Si no se le hace el estudio, como suele pasar con las poblaciones eh, aborígenes, ¿sí? Fundamentalmente wichis, que viven en el impenetrable, que luego de un tiempito a eso le ponen barro y dejan que se desinflame. Una vez que se desinflama, pasa. Pero ¿qué pasa? Esa producción de anticuerpos va a alterar otros tejidos, ¿sí? Que van a empezar a evolucionar en su deterioro y al cabo de unos 15 a 20 años aparecerá con un megacardio, se llama un corazón gigante, una dilatación de esófago, megaesófago o un megacolon, ¿sí? Que puede llevar a la muerte directamente al individuo. Entonces, si pasó la fase aguda y más aún, si nosotros tenemos un individuo que proviene de una zona endémica de enfermedad de Chagas, vamos a utilizar otras técnicas que se utilizan en la fase crónica. Por lo tanto, ahí ya es imposible encontrar al agente causante, sino más bien es posible encontrar anticuerpos que se generaron contra eh, contra ese agente. ¿Estamos? ¿Qué tipo de técnicas podemos utilizar normalmente? La inmunocromatografía, que son una especie de casecitos de tiras, ¿sí? Que tienen anticuerpos pegados y tienen un control. Y entonces, ¿qué pasa? Se deposita el suero, a veces se pone un medio de un líquido para que fluyan esos anticuerpos, y si se encuentran con antígenos del, del, del tripanosoma, entonces se produce una precipitación y se encuentran las bandas que son indicios de positividad, ¿o no? ¿Sí? Otro método, la hemaglutinación indirecta, que es la que vamos a ver ahora,
Otro método que es el método de ELISA, que es lo que viene después de la hemaglutinación en nuestro temario, y la inmunofluorescencia indirecta, que es lo que viene después de las determinaciones por el método de ELISA. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siguiendo con el proceso que habíamos hecho la otra vez de tratar de ver cómo se leen los insertos, que hay que ver, que hay que tener en cuenta, vamos a pasar a mirar esto. A ver, déjenme que recuerda cómo era. No. Vamos a subir. Creo que era esta. Ahí está. Entonces esperen un poquito que llegamos al comienzo. Entonces, yo igual le voy a mandar como una especie de actividad que ustedes lean tanto el inserto de Chagas para High o la determinación por hematurización directa de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi y también para toxoplasmosis. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, leemos los dos, pero yo creo que con esta vamos a quedar como actividad para que ustedes lean las otras. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Dijimos entonces que es un método de detección de qué? De anticuerpos, ¿sí? Un método de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. ¿Qué nos está diciendo acá? Hemaglutinación, ¿sí? O sea que vamos a utilizar soportes, como soportes, los glóbulos rojos, ¿sí? Que van a tener adheridos ¿qué? Imagínense ustedes, van a tener adheridos antígenos. ¿Por qué? Porque es una hemaglutinación indirecta. Entonces lo que voy a estar buscando acá son anticuerpos. ¿Estamos? Entonces, como dice la frase siguiente, perdón, en la palabra subsiguiente, dice prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos que ese individuo pudo haber generado contra el Trypanosoma cruzi en su etapa aguda. ¿Estamos? Entonces, la significación clínica, lo que les decía hoy. La enfermedad de Chagas, entonces ahí viene, para el que no sabe, ¿qué es la enfermedad de Chagas? Es una infección parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Ese sería el vector, sería el parásito. El diagnóstico de laboratorio depende del estadio en el cual se encuentra la enfermedad, lo que le dije hoy. Si estamos en etapa aguda, vamos a tener que detectar directamente el parásito, ¿sí? Se hace con una técnica que se llama de gota gruesa, que a lo mejor alguna vez lo hagan, y de todas maneras la veremos mejor en parasitología. ¿Vamos? Y entonces durante la fase aguda el diagnóstico se efectúa directamente por la comprobación de los parásitos en sangre o por métodos inmunológicos que detecten anticuerpos específicos. ¿Vamos? Durante la fase crónica se pueden usar métodos inmunológicos como la reacción de aglutinación de látex, hemaglutinación, aglutinación directa, inmunofluorescencia y también ELISA. Fundamentos del método. Discúlpenme. Fundamentos del método. Entonces quedó claro que en una etapa aguda tenemos que detectar el agente causante de la enfermedad y en etapa crónica lo que vamos a tratar de detectar es la formación de anticuerpos contra los antígenos de ese agente que es el causante de la enfermedad que pueda llegar a tener el individuo. ¿Para qué me sirve saber si tiene anticuerpos? Me sirve para ver que ese individuo tuvo en una determinada época tuvo un evento agudo de enfermedad de Chagas, por lo tanto, tengo que empezar a hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque ese individuo, cuando empiecen a alterarse sus órganos, voy a tener que empezar a hacer un tratamiento, o mejor dicho, antes de que ese individuo empiece a exponer los síntomas ya irreversibles, tratar de frenarlos, ¿sí? O de ir tratando de modificar para que ese individuo no llegue a las etapas finales de la enfermedad. Entonces, la hemaglutinación indirecta también se llama hemaglutinación reversa pasiva y se basa en la propiedad que tienen los anticuerpos, que en este caso son anti-Trypanosoma cruzi, de producir aglutinación específica en presencia de glóbulos rojos sensibilizados con los correspondientes antígenos. En el suero,
existen anticuerpos inespecíficos, heterófilos, ¿se acuerdan? Que él había dicho del anticuerpo heterófilo, que eran IgM, que generalmente existían en algunos individuos, contra glóbulos rojos de otra especie, ¿sí? O de otro individuo, que lo que va a hacer es que son capaces de aglutinar glóbulos rojos de distintas especies. Su presencia se investiga como enfrentando el suero con glóbulos rojos no sensibilizados. Entonces, acá encontramos otra cosa. Encontramos que a ese suero del paciente al cual voy a estudiar, le voy a enfrentar a un panel de glóbulos rojos no sensibilizados, es decir, que no tienen antígenos del tripanosoma, y también le voy a enfrentar, que es lo que a mí me interesa, ver si tiene anticuerpos contra el antígeno del tripanosoma. ¿Qué pasa si con el panel de glóbulos rojos no sensibilizados, es decir, que no tienen antígenos del tripanosoma, me aglutina? Quiere decir que probablemente la aglutinación que pueda encontrar en el uso de glóbulos rojos, pero sensibilizados, es decir, que tengan los antígenos adosados del Trypanosoma cruzi, se deban a los anticuerpos heterófilos. O bien, tendré que inactivar esos anticuerpos heterófilos, ¿sí? Utilizando 2-mercaptotanol, de tal manera que se destruyan y después poder enfrentarlo de nuevo al panel de glóbulos rojos con los antígenos del tripanosoma. Si existe hemalutinación, es positiva. Si no existe, significa que eran todos anticuerpos heterófilos. ¿Estamos? Entonces, la presencia de los anticuerpos heterófilos se investiga enfrentando el suero con glóbulos rojos no sensibilizados, y los anticuerpos interferentes se eliminan mediante tratamiento con 2-mercaptotanol. Entonces, ¿qué reactivos tenemos? ¿Qué reactivos nos provee el kit? El reconstituyente para el reactivo de hemalutinación, el antígeno de hemalutinación, que es un liofilizado de glóbulos rojos de carnero, sensibilizado con antígeno citoplasmático de Trypanosoma cruzi. El reconstituyente, a ver, ¿alguna vez vieron ustedes las inyecciones? ¿Sí? ¿Vieron mientras uno se está preparando para que le pongan la inyección, que tiene el frasquito, tiene un polvito? Después, ¿qué es lo que hacen? Le liman a una botellita, hacen track, así rompen, aspiran, todo, es decir, sí, aspiran con una jeringa y una aguja, todo el líquido que tiene la botellita, se lo insertan a donde está el polvito, lo agitan un poquito, eso chupan todo y eso a la cola de uno. ¿Vamos? Entonces, ¿qué pasa? El polvito ese se llama un liofilizado. En ese caso, del fármaco que le van a aplicar, puede ser penicilina, puede ser algún otro antibiótico, y el líquido que le van a poner se llama reconstituyente. En este caso vienen los glóbulos rojos, ¿sí? De carnero sensibilizados con antígeno citoplasmático de Trypanosoma cruzi, vienen una especie de polvito, entonces le agrego solución fisiológica, que es el reconstituyente que trae. ¿Estamos? En este caso a pH 7. Eso está todo estudiado, que pH funciona mejor, la técnica y todo lo demás. A su vez, trae un panel de glóbulos rojos no sensibilizados, que es una suspensión al 1% de eritrocitos de carnero no sensibilizados para el control de los anticuerpos heterófilos. Tiene un buffer, que es la solución fisiológica tamponada, una solución proteica de albúmina bovina, el 2-mercaptotanol por si hay que eliminar los anticuerpos heterófilos, un control positivo, es decir que el control positivo sería una especie de suero, pero que contenga los anticuerpos específicos contra el Trypanosoma cruzi. Y un control negativo que no tenga esos anticuerpos, que sea un suerito, pero que no tenga esos anticuerpos. ¿Para qué me sirven? Para que cuando yo no tengo mucho ojo todavía, no hice muchas determinaciones, entonces cuando veo el control positivo y el control negativo como son, entonces puedo ver que las demás determinaciones o las diluciones que hice del suero de mi paciente o de mis pacientes se comportan o son parecidas a alguna de las dos. En ese caso puedo decir si es positiva o es negativa. Ahora vamos a ver cuándo es positiva
cuando es negativo. ¿Estamos? Entonces, instrucciones para el uso. El antígeno high dice que hay que preparar con 6,1 mililitros de reconstituyente, lo que le decía, esperar 1 hora antes de usar, mezclando cada 20 minutos, para que se rehidraten correctamente los glóbulos rojos de carnero. Cada vez que se emplea, homogeneizar mediante agitación, evitando la formación de espuma. ¿Sí? Los glóbulos rojos no sensibilizados se homogeneizan mediante agitación antes de usar, evitando también la formación de espuma. Los diluyentes de suero, la formación de espuma hay que evitar, ¿para qué? Para que no quede concentrado parte del reactivo, tanto del buffer como algunos glóbulos rojos, que queden capturados directamente en las espumas. Por eso hay que tratar de hacer una mezcla, pero que no sea batirla, ¿sí? Sino hacer mezcla en este sentido, así. Y tranquilo, sin enloquecerse y hacer así porque ahí se forma la espuma. El diluyente de sueros, high, también hay que mezclar rotular, el 2-mercaptotanol. Ojo cuando hagan esto, ¿sí? Porque viene una ampolla y tiene un olor francamente hiperpodrido, ¿sí? Va a ser lo más podrido que sientan en su vida. Peor que el ácido sulfúrico. ¿Estamos? Y eso se abre la ampolla, se trasvasa un frasco que viene vacío y se prepara una dilución 1 en 100 con solución fisiológica. ¿Estamos? Los controles positivos y negativos vienen listos para usar. Esto que dice acá, precaución, es lo mismo de siempre. Que tengan en cuenta que no tienen antígenos, no son potenciales transmisores de la enfermedad de HIV ni de hepatitis B, pero que por las dudas ustedes lo traten como si tuvieran. ¿Vamos? ¿Estamos ahí? A ver, dice que todos los materiales deben ser destruidos después a fin de asegurar la inactivación de agente patógeno. Y el método recomendado es primero autoclavar y después tirar. Los líquidos desechos deben ser mezclados después, cuando uno va a tirar todo, con hipoclorito de sodio, es decir, con lavandina, ¿sí? Concentración final 5% durante por lo menos 60 minutos y después recién se lo puede eliminar. Estabilidad de instrucción y almacenamiento. Los reactivos provistos, todos son básicamente estables en la parte de abajo de la ladera. ¿Sí? Indicio de inestabilidad o deterioro de los reactivos. Cuando todas las diluciones de suero son reactivas, puede ser indicio de autoaglutinación del antígeno high. Verificar destinando un pocillo de la policubeta para mezclar antígeno y diluyente de suero sin la muestra. Si aún en este caso es cero aglutinación, el reactivo está deteriorado, chao tu plata, hay que tirarlo. ¿Vamos? La ausencia de reactividad en todas las diluciones de suero también puede ser indicio. Entonces hacemos la misma determinación y vemos. ¿Vamos? ¿Pero con qué? Con ahí tendríamos que hacer la misma determinación, mezclar el antígeno high con el diluyente de suero y ponerle el control positivo. Si no aglutina es porque no sirve para nada ya. ¿Qué muestra se utiliza? Se utiliza suero, ¿sí? La recolección usual, generalmente, sacarle del brazo. Aditivos no se requieren, no agregar conservadores. La sustancia interferente conocida es hemólisis o hiperlipemia, por lo tanto, hay que tener en cuenta esos dos factores. El suero debe ser preferentemente fresco y en caso de no procesarse en el momento, conservarse en la parte de abajo de la ladera durante no más de 72 horas contadas a partir del momento de la extracción. Para periodos más prolongados, congelar a -20, evitar así reiterar el procedimiento, es decir, descongelar y congelar. Los sueros envejecidos tienden a gelificarse al contacto con 2-mercaptotanol, provocando resultados falsos positivos. Material requerido, un frasco vacío para trasvasar el 2-mercaptotanol. Las policubetas, en este caso dice que el reactivo alcanza para 5 policubetas de 96 pocillos. Quizás ustedes la vieron, ¿sí? Es una policubeta que tiene, una cubeta así que tiene un montón de pocillitos, ¿sí? En total son 96. ¿Estamos?
En este caso, como va a ser una hemaglutinación, no tiene adherido nada a la superficie de vidrio. Si tuviera acaso anticuerpos, antígenos, pegados a la superficie de vidrio, probablemente estaríamos haciendo un método que se denomina ELISA y que veremos en las clases sucesivas. ¿Estamos? ¿Qué nos trae el kit? Las micropipetas, tubo de ensayo, cinta adhesiva, papel de filtro, etc. ¿Estamos? A ver. La policubeta. Para eliminar la carga electrostática es necesario pasar un trapo húmedo por la base de la misma. Eso es una cosa que nos solemos olvidar y es muy útil. Entonces, la carga electrostática para que no se produzcan artificios en la aglutinación. Entonces se pasa un trapo húmedo y ya está. Ahora vamos al procedimiento. Vamos primero al procedimiento sin 2-mercaptotanol. ¿Estamos? Con un microgotero de 25 microlitros colocar una gota de diluyente de suero high en todos los pocillos a usar de la policubeta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si tengo 96 pocillos, pero voy a ocupar la primera hilera nomás. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner 25 microlitros, ¿estamos? De el diluyente de suero, ¿sí? Entonces le voy a poner 25 en cada uno de los pocillos, ¿sí? Entonces, ¿estamos ahí? Listo. Después voy a tomar una alícuota del suero a ensayar, o sea, el suero que a mí me interesa, ¿sí? Tomo 25 microlitros, a ver, vamos allá arriba, tomo 25 microlitros, ¿estamos? Y lo pongo en el primer pocillo, ¿estamos? ¿Qué hago? Con la micropipeta subo o bajo unas cuantas veces, acá dice 10 veces, pero con 5 o 6 está bien, y a partir de ahí, fíjense que tenía 25 microlitros de, si fuera esta el primer pocillito, y acá tengo lo sucesivo, acá voy a tener 25 microlitros de diluyente y 25 microlitros de suero. Por lo tanto, voy a estar una dilución al medio. Acá tengo 25 microlitros y así en todos los demás de diluyente. Saco 25 microlitros y agrego al segundo pocillo. En este caso, en el primero, me va a quedar 25 microlitros de una solución al medio. Cuando paso al segundo, otra vez homogeneizo, saco 25 microlitros y pongo en el tercero. Es decir, y así voy hasta el último pocillo, al cual le voy a sacar 25 microlitros y voy a descartar. ¿Para qué? Para que me queden todos los pocillos con 25 microlitros, pero voy a tener una concentración de suero del paciente en el primer pocillo al medio, en el segundo al cuarto, en el tercero al octavo, en el cuarto al 16avo, en el quinto al 32avo, y así sigo, 64, uno en 128, uno en 256, uno en 512, uno en 1028 y puedo seguir. ¿Estamos? Entonces ese es el caso. Entonces, acá, ¿cuál es el chiste? Y para no enloquecerles. Después le agrego, ¿qué le agrego? Las diluciones, al primero le agrego las diluciones de glóbulo rojo no sensibilizado para ver si me aglutina, estoy en caso de heterofilia. Y si no, quiere decir que no tiene anticuerpo heterófilo. Y si me da positivo, es positivo. ¿Estamos? Y después le agrego el antígeno high a todos los demás pocillos. ¿Estamos? Entonces al primero no, y al segundo le agrego, al primero no le agrego nada, al segundo le agrego el anticuerpo, el glóbulo rojo no sensibilizado, al tercero le puedo agregar un glóbulo rojo sensibilizado y después empiezo a agregar a todos los demás antígenos high. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Voy a empezar a ver cuándo la reacción es positiva, ¿sí? Estoy viendo que se me va el tiempo. Así que les voy a explicar cuándo es positiva y cuándo no. Entonces, una imagen es negativa cuando me forma en el fondo una especie de arito, ¿sí? Finito, chiquitito, o me forma un botón. ¿Sí? Ahora, cuando me forme un manto, estaré en presencia de una reacción de tipo positiva. ¿Hasta dónde? Hasta que el manto ocupe del 50% o más, o sea del 50% o mayor del diámetro del pocillito. ¿Estamos? Eso ustedes ya lo van a ir haciendo a ojo. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, sería negativo y en estos casos sería francamente positivo.
Entonces, ¿cómo voy a informar? Voy a informar el pocillo o la dilución del pocillo en el cual me dio 50% o más de halo, ¿sí? En el caso de que no me presente anticuerpo heterófilo y todo lo demás. ¿Vamos? En el caso de que yo me quiera sacar la duda si tiene anticuerpo heterófilo, porque me da, cuando uso glóbulos rojos no sensibilizados positivo, entonces tengo que agregarle 2-mercaptotanol y después proceder a hacer de nuevo la reacción. Y entonces ahí veo, si ya no me da nada, quiere decir que eran todos anticuerpos heterófilos. Y si me llega a dar positivo nuevamente, entonces quiere decir que realmente era positivo. ¿Vamos? Bueno, chicos, esto es lo que le quería transmitir por hoy. Creo que estamos casi en la hora, pero esperen a ver que le quiero mostrar una sola cosa más. Esperen un cachito. Bueno, acá le había puesto el inserto de la enfermedad de Chagas. ¿Vamos? Esto después ustedes lo leen porque lo voy a poner. Y bueno, esta es la forma que se ve. Fíjense, estos son 3 pacientes, ¿sí? Acá en este caso creo que no utilizaron el anticuerpo no heterófilo, pero fíjense, el manto, fíjense, este es un manto mayor o igual al 50%. Acá fíjense, ya estamos en el borderline, significa que puede ser o no. Pero en este caso, sí, fíjense que puede ser un poquito más grande y estamos todavía en positividad. En este caso, el de Acosta, fíjense que son todos botones, por lo tanto todo negativo. En este caso, el del primero, el 142, fíjense, acá será francamente negativo, perdón, francamente negativo, después en la anteúltima dilución también será negativo, y acá estaremos ya en positividad probablemente. Entonces, fíjense que de acá pudo haber salido al medio, al cuarto, al octavo, 16avo, 32avo, 64. Por lo tanto, este será positivo hasta 1 en 32. ¿Sí? Este también, y este será negativo. Así se informa. Vamos, este es un ejemplo de ELISA, pero sirve para que ustedes vean. Cuando se forma el inmunocomplejo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a distribuir por toda la superficie y va a quedar manchando toda la superficie. Sin embargo, cuando no se forma el inmunocomplejo, todo se deposita, fundamentalmente los glóbulos rojos, y entonces me forma el precipitado. ¿Estamos, chicos? Bueno, gente, acá está el de Toxo también, que lo voy a enviar. Y bueno, espero que le haya sido suficientemente claro, porque no estoy muy bien y tampoco es para un tema demasiado fácil para explicar. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Un abrazo grande a todos. Buena semana.